nombre es Sebastián Castro y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el estudio experimental sobre las propiedades mecánicas y durabilidad del hormigón con polvo de vidrio desechable y escoria molida granulada de alto horno como materiales de cementación suplementarios. Para esto es importante tener en cuenta los componentes principales, que son el vidrio triturado y son la escoria granulada de alto horno. Para el vidrio triturado nos referiremos como GP durante toda la exposición y lo mismo para la escoria granulada de alto horno refiriéndonos como GGBS. Teniendo en cuenta lo anterior, se manejaron 10 diferentes combinaciones de las mezclas y esto teniendo en cuenta que cada mezcla tenía como su objetivo principal. Para esto es importante hablar en principio de que estos materiales como mezcla podrían aportar una gran ayuda al medio ambiente, ya que al hablar de vidrio, de reutilización de materiales, podemos hablar directamente de un uso económico y de una favorable ayuda hacia el planeta. Uso económico, ¿por qué? Precisamente porque estos materiales que son reutilizables trabajan directamente con el ambiente. Al ser reutilizables, su proceso de producción no requiere mucho dinero, por lo que llevaría un costo económico a la empresa mucho mayor. Hablaremos acerca de el cemento ordinario. Podría ser mejor o peor que el cemento con el GP y el GGBS, teniendo en cuenta que el cemento ordinario tiene una falencia y es que los gases de invernadero que este componente emite durante su producción afecta la capa de ozono, ya que se producen aproximadamente 0,9 toneladas de gases de invernadero y afectarían directamente al planeta. Por otro lado, si estaríamos hablando del GP y del GGBS, no solamente erradica en que este material maneje una resistencia mayor al tener materiales que son biodegradables y son reutilizables, podemos estar hablando de una ayuda directa con el planeta y se reduciría en cierta forma la falencia que hace el cemento ordinario con respecto a la emisión de gases de invernadero. Vamos a hablar del SCM como una mezcla entre el GP y el GGBS. En vez de utilizar otros componentes, podríamos utilizar el GP y el GGBS, que podría tener de factores buenos. El GGBS puede ser usado con el GP como SCM y al ser usado de esta manera consume más agua. Sin embargo, los procesos que se llevan a cabo para que trate como de ser el mismo material que el cemento básico es un material que es un proceso que no lleva a cabo mucho requerimiento económico. Y el componente de nuevo vuelve a trabajar con el medio ambiente. Vamos a hablar acerca de los test del espécimen. En la diapositiva podemos encontrar los diferentes tests que se tomaron. Como primera prueba del espécimen podemos hablar como la prueba de resistencia a la compresión. Esta prueba es la más general realizada en la prueba de resistencia a la compresión de la edad del concreto según las especificaciones determinadas por el estudio. Por otro lado tenemos la prueba de tracción dividida. Esta prueba indirecta para determinar la resistencia a la tracción de las probetas cilíndricas y la carga se aplicó gradualmente hasta que la muestra se dividió y se observaron las lecturas para poder ser tomadas y poder ser transferidas para generar un análisis estadístico más tarde. Por otro lado tenemos la prueba de sorbetividad. La durabilidad de la mezcla ternaria se evaluó. Se realizó fundiendo especímenes cilíndricos de un tamaño de 100 milímetros de diámetro y 50 milímetros de altura. Básicamente es para descubrir la susceptibilidad del concreto no saturado a la penetración del agua. Cuando me refería a mezcla ternaria, son una mezcla de tres componentes diferentes y efectivamente se comprobó dentro del estudio que los tres componentes colaborarían mejor que tener dos componentes al tiempo. Es decir, al trabajar con el cemento y el GP solamente, no se mira la misma calidad de factores a favor dentro del material
que introducir otro componente más como lo es el GGBS. Por último, tenemos en cuenta que el procedimiento de absorción en el agua, después de 28 días de curado, la muestra de hormigón se sacó del tanque de curado y se secó en el horno a 105 grados de temperatura durante 24 horas. Como resultado, encontramos que el límite superior del reemplazo del aglutinante con GP fue el 30% con 15% de reemplazo del aglutinante con el GP. El valor de resistencia a la compresión fue el más alto y hasta el 30% de reemplazo no hubo reducción de la fuerza. Cuando ya se habla de que llega hasta cierta cantidad de porcentaje, es porque después de este porcentaje de reemplazo del aglutinante con el GP, no se hace ninguna reacción puzolánica. La adición del GGBS retrasó el tiempo de fraguado del hormigón. La tendencia de variación de la resistencia a la tracción dividida fue similar a la resistencia a la compresión. Como observación de las grietas en la viga, se puede decir que la formación de grietas dependía del grado o de la riqueza de la mezcla utilizada en el hormigón y que el compuesto, entre más tuviera dentro del porcentaje estimado, que era entre el 15 y el 35%, esto beneficiaría a la mezcla o podría no beneficiarla dependiendo del porcentaje que tenía y dependiendo de la cantidad de la mezcla que se tenía con respecto a la mezcla utilizada, que en este caso fue para el hormigón. A continuación vamos a hablar acerca de las conclusiones. El reemplazo del cemento parcial, en este caso se la llama GG77, fue la mejor combinación en combinación ternaria que produjo el mayor esfuerzo de compresión y tensión dividida. El 15% de reemplazo del aglutinante con GP produjo la fuerza máxima. Dentro de otro de los factores, la resistencia de tracción dividida de la mezcla combinada del GP y el GGBS en reemplazo parcial del aglutinante del GG77 y el GG66 obtuvieron el valor máximo con una variación entre ellos del 1,4%. Al considerar el aspecto de durabilidad, es importante tener en cuenta que la prueba de sorptividad se encontró que las dos proporciones de cemento del GP y el GGBS con respecto a los dos anteriores compuestos como mezclas absorben menos agua que el CM, que era la mezcla del control, en un 37% y en un 17% aproximadamente. Estas dos proporciones de cemento de GP y GGBS dentro de los dos factores de mezclas que eran el GG77 y el GG66 absorben menos agua y esto da una ventaja sobre un aspecto de durabilidad. Por otro lado, a partir de la prueba de flexión, la capacidad máxima de carga de las dos relaciones de mezcla del GG77 y GG66 indicó que hubo un aumento del 6,3% en la mezcla de control y el valor de la carga. Como último factor de las conclusiones, es importante tener en cuenta que la calidad óptima del GG77, el cual mantenía unos porcentajes del 50% del cemento, el 15% del GP y el 35% del GGBS, poseía buenas propiedades mecánicas y de durabilidad frente a otras combinaciones dentro del estudio. Y esta podría utilizarse como una resistencia de adherencia.